Vamos a dar la explicación de la demostración de la fórmula de la regresión lineal simple por el error de mínimos cuadrados. La regresión lineal es un ajuste de curvas en la cual todos los datos están distribuidos de tal forma que a simple vista se puede percibir un comportamiento lineal. Este ajuste de curvas lo que va a constituir es que va a determinar el promedio de todos estos puntos en X y en Y para poder definir el comportamiento lineal antes mencionado. Para poder lograr esto, se va a utilizar las siguientes herramientas. Primero, hay que medir, por ejemplo, de este punto de aquí a acá, una distancia. Esta distancia lo vamos a llamar error inésimo. Para poder estimarlo, vamos a hacer uso de un Y sombrerito. Y este va a ser igual a alfa más beta veces xy. Al final, ya me va a representar cada punto del ajuste de curvas para esta línea amarilla. Como son varios, se manejará de forma iterativa, o sea, de forma inésimo. Y del lado de las X, ya sea los datos que están distribuidos o solamente la línea, ambos son efectuados a través de X. Entonces, X inésimo no hay necesidad de caracterizarlo con algo extra, ya que para ambas situaciones es utilizado. Se puede percibir que este comportamiento es equivalente, es similar a tener una ecuación lineal, o sea, de la forma y igual a mx más b. Aquí m vendría siendo beta y alfa vendría siendo b. Ahora, necesito medir esta distancia. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Para encontrar el error inésimo, basta con hacer una pequeña distancia entre el valor que tengo, que es mi posición final, menos mi posición inicial, que en este caso es Y sombrerito. Ahora, tenemos un objetivo. El cual es minimizar el error. Mientras más mínimo sea el error, más ajustable se hace a la línea. Entonces, la estrategia a emplear para esta minimización es, primero, hacer la suma de de todos los errores que se tienen, porque son muchos puntos, desde el primer error hasta el enésimo error, y a esto se va a elevar al cuadrado. ¿Por qué se eleva al cuadrado? Se eleva ya que si no el resultado de las diferencias variarían de signo, por lo que la media sería próxima a cero. Al elevar al cuadrado, los infinitesimales serán más pequeños, por lo que el error siempre será positivo. Entonces, sabiendo lo anterior, esto solo basta con sustituir con lo que se tiene aquí arriba. Entonces voy a tener la suma de i igual a 1 a n de y inésimo menos y inésimo sombrerito. Y esto está elevado al cuadrado.
Ahora ya se tiene esta parte. Vamos a cambiar de color para diferenciar. Vamos a sustituir los valores de y sombrerito. Entonces, sustituyendo, vamos a tener la suma desde i igual a 1 a n de y enésimo menos, y aquí vamos a englobarlo con paréntesis, lo que es alfa más beta veces x enésimo. Cerramos y elevamos al cuadrado. Hay que desarrollar esto para poder eliminar lo que es la agrupación interna. Entonces vamos a tener la suma de i igual a 1 a n de y enésimo menos alfa menos beta veces x enésimo, y todo esto está elevado al cuadrado. Aquí cabe destacar que alfa y beta son incógnitos. ¿Por qué son las incógnitas? Porque tanto y enésimo como x enésimo ya lo sabemos porque son los datos que se encuentran en los puntitos. O sea, ya están. Pero lo que no sabemos o no conocemos son sus comportamientos, como la pendiente y su valor a través de los valores en y, ¿no? Que vendría siendo la b. Teniendo eso, vamos a definir una función multivariable. Voy a tener una función en relación a alfa y beta, y esta va a constituir por la suma de i igual a 1 a n de y enésimo menos alfa menos beta veces x enésimo al cuadrado. Para poder determinar los valores en alfa y beta, necesitamos hacer uso del criterio de la primera derivada para hacer uso de los puntos críticos. Entonces vamos a determinar los puntos críticos. ¿Qué significa? Que yo, al derivar parcialmente con alfa, que es una de mis incógnitas, a la función multivariable que tengo, me tiene que dar 0. Y alfa en relación a beta de la función multivariable misma también tiene que ser 0. Ahora vamos a derivar en relación a alfa. Entonces voy a tener la derivada parcial con respecto a alfa de mi función multivariable alfa beta, y esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto a alfa de la suma de i igual a 1 a n de y enésimo menos alfa menos beta x enésimo al cuadrado. Ahora, sabemos que la suma, ¿no? La notación sigma hace que se sume de forma iterativa. Entonces se sabe que por propiedades de las derivadas, y se tiene la derivada de una suma, se tiene que derivar cada componente de la derivada, ¿no?
el componente 1 más, la derivada del componente 2 más, la derivada del componente 3 y así sucesivamente. Por lo que la notación sigma se le es indiferente a la parte de la derivada al momento de derivar. Entonces esto va a ser igual a la suma de igual a 1 a n de la derivada parcial con respecto a alfa de y inésimo menos alfa menos beta x inésimo al cuadrado. Luego, para poder derivar ahora la parte interna de la suma, hay que hacer uso de la regla de la cadena, ya que se está derivando dos cosas, una función cuadrada y la función polinómica que se encuentra aquí adentro. Entonces se empieza derivando la función cuadrada. Ahora esto va a ser igual a la suma de i igual a 1 a n de 2 veces y inésimo menos alfa menos beta x inésimo por la derivada de todo el polinomio aquí. Aquí estamos derivando en relación a alfa. Entonces y inésimo pasaría siendo una constante, o sea es 0. La derivada de beta x inésimo no hay ningún término alfa, entonces todo esta expresión también es 0. Aquí tenemos menos alfa. Entonces la derivada de menos alfa con respecto a alfa es menos 1. Y al final la expresión que se va a tener va a ser igual, por propiedades de la suma las constantes se sacan, menos 1 por 2 es menos 2, la suma de igual a 1 a n de y inésimo menos alfa menos beta x inésimo y son agrupados. Se sabe que se requiere los puntos críticos. O sea que la derivada de esto tiene que ser 0. En este caso, derivando en función de alfa. Entonces voy a tener menos 2 la suma de igual a 1 a n de y inésimo menos alfa menos beta inésimo. Esto va a ser igual a 0. Entonces, menos 2 estaba multiplicando, podemos pasar al otro lado dividiendo, entonces 0 entre menos 2 sigue siendo 0. Y por propiedades de la suma se vuelve distributiva a cada uno de los componentes que se tiene involucrado en la suma. Entonces voy a tener, ya no se pone el menos 2 porque se canceló con el 0, la suma de i igual a 1 a n de y inésimo menos la suma de i igual a 1 a n de alfa menos la suma de igual a 1 a n de beta inésimo, y esto es igual a 0. Como se requiere tener una expresión del tipo lineal, que se sabe que por lo regular es y igual a todo lo demás, la expresión de la y lo vamos a dejar al lado izquierdo y todo lo que no sea y lo pasamos del lado derecho. Entonces vamos a tener la suma de i igual a 1 a n de y inésimo es igual a, por propiedades de la suma, si lo que hay adentro de la suma no tiene término inésimo, es considerado como una constante. Entonces el alfa se saca de la suma. Y al final el alfa es como tener multiplicado por 1. Entonces el 1 se queda dentro de la suma. Y alfa, que pues vendría siendo menos alfa, pasa al otro lado como más alfa o alfa positivo. Entonces voy a tener alfa de la suma de i igual a 1 a n de 1
más igual, este está negativo, pasa a positivo, la suma de i igual a 1 a n de x inésimo. Aquí me hizo falta poner las x. Listo. Y ok. Y por último, del lado de alfa voy a tener la suma de igual a 1 a n de y inésimo. Esto va a ser igual a las alfa. Cuando se tiene la suma desde igual a 1 a n de 1, por propiedad de la suma, esto en automático es término enésimo. Entonces voy a tener alfa por término enésimo. Y la parte de la suma de x inésimo pasa exactamente igual. Cabe destacar que beta es una constante y se saca de la suma. Entonces se saca de la suma, así como se hizo con el alfa porque no es término enésimo. Y adentro de la suma se queda x inésimo. Prosiguiendo con la derivación en relación a beta, vamos a tener la expresión la derivada parcial con respecto a beta de mi función multivariable de alfa beta. Al igual que se hizo con alfa, esto va a ser igual a, bueno, vamos a tener ya la suma de i igual a 1 a n derivada parcial con respecto a beta por propiedad de las derivadas en relación a las sumas antes explicadas. Vas a tener de forma interna a y inésimo menos alfa menos beta x inésimo y todo está elevado al cuadrado. Aquí se va a hacer exactamente lo mismo. Se aplica regla de la cadena, entonces vamos a tener igual a, se deriva el 2 se va a bajar y se resta el 1, como se hizo hace rato, y el 2 se saca de lo que es la suma, pero y aquí en este caso se puede ver un menos beta. Entonces en algún punto vamos a tener un signo negativo. Entonces de una vez vamos poniendo menos 2. Vamos a tener la suma de igual a 1 a n de y inésimo menos alfa menos beta x inésimo por, y aquí buscamos la derivada, hacer derivada un beta. Esto no es beta, es 0, esto no es beta, es 0, y esta expresión sí es beta. En este caso x inésimo vendría siendo una constante, se saca de la derivada y la derivada de beta con respecto a beta es 1. Aquí ya no se pone el menos de acá porque lo sacamos ya con el 2 que se sacó hace unos instantes. Y ahora esta x inésimo se va a multiplicar de forma distributiva a los elementos que se encuentran dentro de la suma. Entonces esto va a ser igual a menos 2 la suma desde igual a 1 a n de x inésimo por y inésimo menos alfa veces x inésimo menos beta veces x inésimo al cuadrado. Ahora, se sabe que estamos determinando los puntos críticos de la derivada misma. Entonces esto se va a igualar a 0. Vas a tener menos 2 suma de igual a 1 a n de x inésimo y inésimo menos, aquí vamos a definir un poco mejor el paréntesis, menos alfa x inésimo menos beta veces x inésimo al cuadrado. Esto es igual a 0. Va a suceder el mismo caso anteriormente con alfa. El menos 2 se cancela y vamos a volver distributivo la suma. Entonces vamos a tener la suma de i igual a 1 a n de x inésimo por y inésimo
menos alfa veces suma de i igual a 1 a n de x inésimo menos beta veces la suma de x inésimo al cuadrado, y esto es igual a 0. Hace rato igual lo mismo, los términos en y se deja del lado izquierdo y todo lo demás del lado derecho de la igualdad. Entonces va a tener la suma de i igual a 1 a n de x inésimo por y inésimo. Aquí se ignora el hecho de que se tiene la x, o sea, si tiene una y se deja del lado izquierdo, y si no tiene nada de y se deja del lado derecho. Entonces esto va a ser igual a menos alfa pasa como más alfa, alfa positivo de la suma de igual a 1 a n de x inésimo más beta veces la suma de igual a 1 a n de x inésimo al cuadrado. Y con esto obtenemos una segunda expresión. Posterior a ello se puede observar que se tienen dos expresiones. Se sabe que ambas expresiones me van a representar los comportamientos del ajuste de curvas, en la cual pues deben, sabiendo que muchos puntitos no van a tener en común pero otros sí, se requiere saber en qué momento sus puntos se intersectan, ¿no? Para eso se requiere realizar un sistema de ecuaciones entre estas dos expresiones. Para poder representar esto hay que hacer uso de las herramientas matriciales. Entonces vamos a representar de forma matricial. Voy a tener mi arreglo, mi matriz más bien. En este caso pues se pueden observar que tenemos alfas y tenemos betas. Entonces estos alfas y estos betas son las variables, se sacan, y para poder dejar nuestra representación según la forma clásica matricial y obtener nuestra matriz de coeficientes. Entonces va a tener la suma de igual a 1 a n de x inésimo. Aquí va a tener simplemente n. Aquí voy a tener la suma de igual a 1 a n de x inésimo al cuadrado. Aquí va a tener la suma de igual a 1 a n de x inésimo. Esto va a ser multiplicado por la matriz de variables, en la cual va a ser alfa y va a ser beta. Y esto va a ser igual a la suma de igual a 1 a n de x inésimo y inésimo y la suma de igual a 1 a n de y inésimo. Son todas las expresiones que tenemos en y. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, vamos a hacer uso del método de solución de Cramer. Entonces, resolviendo por Cramer, se va a obtener unas determinantes. Para empezar, se requiere una determinante delta, en la cual es el que va a ser usado el denominador de Cramer. Entonces esto va a ser igual a la determinante de la suma de igual a 1 a n de x inésimo, la suma de i igual a 1 a n de x inésimo al cuadrado. Aquí tengo n, aquí tengo la suma de igual a 1 a n de x inésimo al cuadrado. Y esto va a ser igual a, para resolver una determinante se resuelve de forma diagonal, este por este. Entonces voy a
Ay, aquí le puse un cuadrado adicional. Debo quitarlo. Listo. Aquí se multiplica diagonalmente. Voy a tener la suma de igual a 1 a n de x inésimo. Y todo eso está elevado al cuadrado. ¿Sale? Menos el producto de n veces la suma de y igual a 1 a n de x inésimo al cuadrado. Ahora quiero sacar mi valor de delta beta. Para eso pues necesito utilizar posterior a eso hay que sacar nuestro valor de delta beta, en la cual va a involucrar la hilera de las alfas y la columna de las alfas y la columna de los resultados. Se resuelve la determinante y se va a tener la suma de igual a 1 a n de x inésimo por la suma de y igual a 1 a n de y inésimo menos n veces la suma de y igual a 1 a n de x inésimo por y inésimo. Queremos obtener el valor delta, entonces a beta, perdón. Entonces para obtener a beta hay que hacer el cociente de delta beta entre delta. Entonces esto va a ser igual a la suma de y igual a 1 a n de x inésimo por la suma de y igual a 1 a n de y inésimo menos n veces la suma de y igual a 1 a n de x inésimo por y inésimo entre lo que se consiguió hace rato como delta, la suma de x y la suma de y igual a 1 a n de x inésimo y todo eso elevado al cuadrado menos n veces la suma de y igual a 1 a n de x inésimo al cuadrado, y con esto obtenemos nuestro valor beta. Ya solo nos hace falta obtener nuestro valor alfa. Para eso no vamos a hacer uso del método de Cramer, sino es tan simple con hacer lo siguiente. Vamos a hacer una división en blanco. Y en esa división pues vamos a escribir lo que se tenía la suma de y igual a 1 a n de y inésimo igual a n veces alfa más beta veces la suma de y igual a 1 a n de x inésimo. Si yo quiero quitar esta n en estrategia para que sea un cociente entre ambas sumas, me va a quedar entonces la suma de y igual a 1 a n de y inésimo sobre n igual a alfa más beta veces la suma de y igual a 1 a n de x inésimo sobre n. Se puede observar que el primer término es el promedio o la media aritmética de y. Y esto va a ser igual a alfa más beta veces la media aritmética de x. Muy bien. Ahora este pues vendrá siendo nuestro resultado de la expresión de la regresión lineal.
Ahora es nada más, por último, hay que despejar beta veces x enésimo para obtener el valor de alfa. Finalmente, vamos a tener que alfa va a ser igual a y barra menos beta veces x barra. Y con esto obtenemos nuestras tres fórmulas necesarias para conocer los elementos de alfa, beta y y barra, y así poder realizar nuestra regresión lineal.